Hay un experimento que puedes hacer ahora mismo. No requiere ninguna preparación. No requiere ningún conocimiento previo. Requiere solo esto. Detente un instante y nota si hay algo que está comentando lo que estás haciendo mientras lo haces. Algo que observa que estás leyendo y tiene una opinión sobre lo que lees. Algo que evalúa si estas palabras son interesantes o no, si se aplican a tu caso o no, si estás siendo suficientemente atento o si tu mente ya está en otro lugar. Algo que narra la experiencia de estar aquí al mismo tiempo que la experiencia está ocurriendo. Como una voz en segundo plano que nunca se calla del todo, como un locutor que transmite en vivo cada momento de tu vida interior sin que nadie le haya dado ese trabajo y sin que nadie sepa cómo pedirle que descanse. Ese comentario interior es lo que queremos mirar juntos hoy, no desde afuera, no como un concepto, sino desde adentro, desde la experiencia directa de lo que ocurre cuando el comentario está activo y desde la experiencia también, quizás más breve pero completamente real, de lo que existe cuando el comentario se interrumpe por un instante. Tomemos ese instante ahora, solo este. ¿Puedes sentir el cuerpo exactamente como está en este momento? No el cuerpo que el comentario interior describe, la experiencia directa e inmediata de estar en él, el peso que descansa, la respiración que ocurre sola. Hay algo en esa respiración que no tiene comentarios sobre sí misma, que no evalúa si está respirando de la manera correcta ni si el ritmo es el adecuado, que simplemente respira, con una completud muy tranquila que no necesita ser narrada para ser completamente real. Y mientras la sientes, aunque sea por un momento muy breve, hay algo en ti que también es de esa manera. Algo que existe antes del comentario. Algo que no necesita ser descrito para estar completamente aquí. Desde ese lugar, desde esa quietud que precede a toda narración, tú y yo podemos mirar algo juntos hoy. El comentario interior comenzó a instalarse muy temprano. Antes de que hubiera palabras para describirlo, la mente ya estaba aprendiendo a observarse a sí misma, a evaluar sus propias acciones, a anticipar cómo serían recibidas por los demás. Y con el tiempo ese proceso de autoobservación se volvió tan continuo, tan automático, tan completamente integrado en la experiencia de estar consciente, que dejó de sentirse como algo que la mente hace. Comenzó a sentirse como simplemente como es la experiencia interior, como la textura natural de estar despierto. Y así la narración constante de la propia vida se normalizó, se volvió invisible, se confundió con el interior mismo. Pero hay algo que vale la pena notar. Cuando estás completamente absorbido en algo, cuando la atención está tan completamente en lo que ocurre que no hay espacio para ninguna narración paralela, el comentario interior desaparece. No porque lo hayas detenido, sino porque la presencia es tan completa que no hay lugar para el observador que comenta al lado. Y en esos momentos, que todos hemos tenido aunque sean breves, hay algo que se siente diferente, algo más directo, algo más vivo, algo que tiene una cualidad particular que es difícil de describir porque cualquier descripción pertenece precisamente al dominio del comentario, pero que puede ser reconocida directamente como lo que es, la experiencia sin la narración de la experiencia. ¿Puedes recordar un momento así? No hace falta que sea algo extraordinario. Puede haber sido algo muy ordinario. Un momento donde algo te absorbió tan completamente que el comentario interior simplemente no encontró dónde instalarse. Nota la textura de ese recuerdo. Hay algo en él diferente a la mayoría de los momentos. No necesariamente más intenso, sino más directo, más presente, más completamente lo que era sin ninguna capa de descripción sobre él. El comentario interior tiene varios registros que merece la pena reconocer porque operan de maneras distintas, aunque todos compartan la misma función básica. Está el comentario evaluador, que observa lo que haces y lo mide contra algún estándar. Bien, no tan bien. Podrías haberlo hecho mejor. Eso estuvo mal. Eso estuvo bien, pero no celebres demasiado. Ese registro es quizás el más conocido. La mayoría de las personas lo reconocen como la voz crítica interior, la autocrítica, ese juez interno que parece nunca estar completamente satisfecho con lo que encuentra. Hay también el comentario narrativo, que no evalúa sino que simplemente cuenta. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Esto es lo que ocurrió antes. Así fue como llegué aquí. Este es el tipo de persona que soy.
Esta es mi vida. Ese registro tiene algo de diferente al evaluador. No siempre juzga. A veces simplemente relata. Pero en ese relato también hay algo que se interpone entre la experiencia y quien la vive. Porque la vida relatada no es la vida vivida. El momento narrado no es el momento experimentado directamente. Y cuando el relato es continuo, cuando la narración nunca cesa, la experiencia directa queda siempre un paso detrás de su propia descripción. Y hay también el comentario anticipatorio, quizás el más agotador de todos, el que va por delante, el que ya está comentando lo que todavía no ha ocurrido, lo que dirás en aquella conversación que todavía no ha tenido lugar. ¿Cómo será aquella situación que todavía no ha llegado? ¿Qué pensará esa persona sobre lo que estás a punto de hacer? ¿Cómo vas a sentirte cuando llegue aquello que la mente ya está describiendo con bastante detalle? Ese comentario anticipatorio vive principalmente en el futuro imaginado y lleva al cuerpo a ese futuro con él, generando respuestas emocionales y físicas a situaciones que todavía no existen en ningún lugar fuera de la narración. Hay algo en el cuerpo que puedes sentir cuando el comentario interior está especialmente activo. Una activación que no corresponde a ninguna actividad física en marcha. Una especie de ruido de fondo que tiene una textura corporal además de mental. Puedes llevar la atención ahora mismo a la zona del pecho, a los hombros, a la mandíbula, sin buscar nada en particular, solo para notar si hay algo ahí que lleva tiempo sostenido no por ninguna tarea concreta, sino por el esfuerzo continuo de una mente que narra sin parar. Esa tensión no es solo el resultado de lo que el comentario dice, es también el resultado de la actividad misma de comentar, del trabajo invisible pero constante de tener siempre algo que decir sobre lo que está ocurriendo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una situación sin ningún comentario interno sobre ella, sin evaluarla mientras ocurría, sin narrarla mientras la vivías, sin anticipar cómo terminaría mientras todavía estaba en su inicio? Solo en ella, completamente, sin esa capa paralela de descripción. Si te detienes a pensarlo honestamente, esos momentos son probablemente más raros de lo que parecería deseable. No porque seas una persona especialmente propensa al comentario, sino porque el comentario se ha vuelto tan habitual, tan integrado en la manera de estar consciente, que su ausencia es la excepción y su presencia es la norma completamente asumida. Existe algo que vale la pena ver con mucha claridad, porque está en el centro de todo lo que venimos explorando. El comentario interior no aumenta la calidad de la experiencia. En la mayoría de los casos la reduce. No porque sea siempre negativo, ni porque lo que dice sea siempre incorrecto, sino porque su sola presencia crea una distancia entre el que vive y lo que vive, como si hubiera siempre dos cosas ocurriendo simultáneamente: la experiencia y la narración de la experiencia. Y esas dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio con la misma completud. Cuando la narración está activa, algo de la atención disponible está en la narración y no en la experiencia. Y la experiencia vivida con una parte de la atención dividida es siempre algo menos que la experiencia vivida con la atención completa. Piensa en comer algo que te gusta genuinamente. Hay una manera de comerlo donde la atención está completamente en el sabor, en la textura, en la temperatura, en la experiencia directa de ese alimento en ese momento. Y hay otra manera de comerlo donde una parte de la atención está pensando en lo rico que está, evaluando el sabor, comparándolo con otras veces que lo comiste, o simplemente distraída en algún comentario interior completamente sin relación con lo que está ocurriendo. El alimento es el mismo, pero la experiencia es completamente diferente. En el primer caso hay algo que podría llamarse presencia plena. En el segundo hay algo que podría llamarse presencia dividida. Y esa diferencia, que en el ejemplo del alimento puede parecer menor, se magnifica enormemente cuando se aplica a las experiencias que más importan, a las conversaciones con las personas que quieres, a los momentos de trabajo creativo, a los instantes de contacto con algo hermoso, a los momentos de quietud que la vida ofrece y que el comentario interior convierte en material para su narración antes de que puedan ser completamente recibidos. Pero hay algo que podemos descubrir directamente ahora mismo, algo que está disponible en este instante sin requerir ningún esfuerzo especial. Puedes llevar la atención a las manos.
no a ningún pensamiento sobre las manos, solo a la sensación directa de tenerlas, el calor o la temperatura, la presencia viva de algo que existe en este momento de manera completamente concreta, y mientras la atención descansa ahí, solo ahí, durante unos segundos, nota lo que ocurre con el comentario interior. No lo busques. Solo nota si hay algo que cambia cuando la atención está completamente en la sensación directa en lugar de en la narración de la sensación. Lo que probablemente ocurre es que el comentario se interrumpe de manera muy natural, no porque lo hayas detenido, sino porque la atención, que normalmente divide su energía entre la experiencia y el comentario sobre la experiencia, ha encontrado algo suficientemente inmediato como para absorberla más completamente. Y en esa interrupción, aunque sea brevísima, hay algo que se siente diferente. Algo más quieto, algo más directo, algo que existe antes de cualquier palabra y que la presencia de las palabras paradójicamente suele cubrir. Hay algo que existe antes del comentario. Algo que estaba aquí en el instante antes de que el primer pensamiento llegara esta mañana. Algo que percibe sin necesitar describir lo que percibe para saberlo. La vista ve antes de que el pensamiento diga lo que ve. El oído escucha antes de que la mente nombre lo que escucha. La piel siente antes de que el comentario interior evalúe si lo que siente es agradable o no. Hay una conciencia primaria, muy simple y muy completa, que precede a toda narración. Y esa conciencia no tiene comentarios sobre sí misma. Simplemente está. Simplemente percibe. Simplemente es, con una presencia que no necesita ser descrita para ser completamente real. Eso que eres antes del comentario no es un estado vacío, es quizás lo más vivo que existe en tu experiencia, porque la vida directa, la experiencia sin la capa de narración, tiene una cualidad de inmediatez y de plenitud que el comentario nunca puede replicar, aunque la describa con todas sus palabras. El comentario puede decir qué hermoso mientras la hermosura, sin el comentario, simplemente es. Y ese simplemente es, tiene algo que el qué hermoso no puede capturar completamente. Algo que solo puede ser vivido directamente y que se pierde en el instante en que comienza a ser descrito. Imagina a alguien que está sentado frente a una ventana un atardecer. La luz es extraordinaria. Los colores cambian con una suavidad que parece casi deliberada. Y hay dos maneras de estar en ese momento. En la primera, la persona está completamente en lo que ve. La atención descansa en los colores, en el movimiento de la luz, en la sensación de estar frente a algo que ocurre de esta manera exacta por primera y última vez. El comentario interior no ha llegado todavía. O si llegó, fue tan brevemente que no interrumpió el contacto. Hay solo la experiencia directa de ese instante. En la segunda manera, el comentario está completamente activo. La persona piensa en lo hermoso que es el atardecer. Piensa que debería tomar una foto. Piensa en la última vez que vio algo así. Piensa en con quién le gustaría compartir esto. Piensa en que pronto pasará y ya no estará. Y mientras piensa todo eso, el atardecer sigue ocurriendo delante de sus ojos, pero ya no está siendo completamente vivido. Está siendo narrado. Y la narración y la experiencia, aunque ocurren simultáneamente, no son la misma cosa. Vivir sin comentarios internos no significa suprimir el pensamiento. No significa forzar el silencio mental con esfuerzo. No significa que la mente deje de funcionar ni que la capacidad de reflexionar, evaluar, planificar se apague. Significa algo mucho más sutil y mucho más posible. Significa descubrir que hay momentos en que la mente puede estar en silencio de manera completamente natural, sin que nadie la haya detenido, y que en esos momentos la experiencia tiene una calidad diferente que puede ser reconocida directamente. Y significa también que incluso cuando el comentario está activo, cuando la narración está en marcha, puede haber algo en ti que la observa sin ser completamente idéntico a ella, que puede notar el comentario sin seguirlo automáticamente, que puede dejar que la narración ocurra sin que la atención se divida completamente entre la experiencia y la descripción de la experiencia. Puedes sentir la respiración ahora mismo, sin describirla, no sin pensar en ella, que puede resultar en otro esfuerzo, sino simplemente dejando que la atención descanse en el movimiento del aire sin agregar ninguna capa de comentario sobre ese movimiento. Solo el aire, solo el cuerpo que respira, solo este instante exactamente como es,
sin que ninguna voz interior lo narre, ni lo evalúe, ni lo compare con ningún otro instante. Y mientras eso ocurre, mientras hay ese contacto directo con algo tan inmediato como la propia respiración, nota si hay algo que se asienta, algo que encuentra en ese silencio del comentario, un tipo de descanso que la narración constante, incluso cuando es agradable, nunca puede proveer. Porque el descanso verdadero no es el silencio externo, es el silencio interior. El que existe cuando el comentario no tiene nada que comentar porque la atención está demasiado completamente aquí para dividirse entre la experiencia y su descripción. Ese silencio no es un logro, no es algo que construyes ni algo que alcanzas después de mucho esfuerzo. Es más parecido a lo que queda cuando el esfuerzo cesa. Como cuando dejas de hacer fuerza y descubres que la fuerza no era necesaria. El comentario interior requiere energía para sostenerse. Requiere que la atención se divida, y cuando hay un momento de descanso genuino de esa división, cuando la atención puede estar completamente en un solo lugar, el silencio no es creado. Simplemente se revela, como siempre estuvo debajo del comentario, esperando que la narración encontrara un instante de pausa para ser reconocido. Cada momento del día ofrece una oportunidad para ese reconocimiento. No en momentos especiales ni en circunstancias particulares, en los momentos más ordinarios, lavando los platos. El comentario interior puede estar activo narrando la jornada o el silencio puede estar presente con el agua caliente y el movimiento simple de las manos. Caminando, el comentario puede estar preparando conversaciones futuras o la atención puede estar completamente en el suelo bajo los pies y el aire en la piel. Comiendo. El comentario puede estar en cualquier lugar menos en el alimento, o la atención puede estar completamente en el sabor de este bocado, en este instante, sin que ninguna narración lo cubra. No se trata de lograrlo siempre. No se trata de convertir el silencio del comentario en otro proyecto de mejora que deba ser alcanzado con esfuerzo y constancia. Se trata de algo mucho más suave. Se trata de recordar, una y otra vez, que hay algo más en ti que la narración, que hay una conciencia más básica que el comentario, que hay una manera de estar en la experiencia que precede a toda descripción y que está disponible en cualquier momento como un regreso a algo que nunca fue realmente abandonado, sino simplemente cubierto por la actividad constante de una mente que aprendió a narrar todo lo que toca. Y cada vez que ese regreso ocurre, aunque sea brevísimo, aunque sea en los momentos más pequeños e inesperados del día más ordinario, algo se recuerda. Algo que el comentario no puede enseñar porque el comentario es precisamente lo que lo cubre. Algo que solo puede ser conocido directamente antes de que ninguna palabra llegue a describirlo. Algo que es, quizás, lo más real que existe en cualquier momento que hayas vivido o que vayas a vivir. La experiencia pura. La presencia directa. La vida siendo vivida desde adentro, sin la distancia del observador que la comenta al lado. Si este espacio de quietud interior te acompañó hoy, si algo de lo que exploramos juntos resonó con una experiencia que ya conocías pero quizás no habías podido nombrar del todo, puedes seguir encontrándote con esta mirada cada día. Cada día compartimos un video nuevo, una nueva invitación a descubrir el silencio que existe antes del comentario, a regresar a la experiencia directa que siempre está disponible debajo de toda narración. Si sientes que este espacio te nutre, puedes suscribirte para que ese recordatorio llegue a ti cada día sin que tengas que buscarlo. Y si algo se movió en tu interior al estar aquí hoy, si hubo un instante de silencio genuino o un reconocimiento muy suave de algo que la mente señala pero que solo puede ser sentido directamente, te invitamos a compartirlo en los comentarios. Hay algo muy valioso en ese gesto, en saber que otros también están descubriendo la diferencia entre la experiencia y su narración, que no estamos solos en este reconocimiento. Si este espacio te hizo bien, un gesto de apoyo es también una manera hermosa de sostener que esta invitación siga llegando a más personas. Y si hay alguien en tu vida que vive tan completamente dentro de su comentario interior que la experiencia directa parece haberse vuelto casi inaccesible, alguien que narra su vida más de lo que la vive, quizás puedas compartir esto con esa persona. A veces lo que alguien necesita no es más reflexión sobre su experiencia. Es simplemente una invitación a estar en ella sin describirla por un instante. El comentario interior seguirá llegando.
La mente seguirá encontrando cosas que narrar porque esa es su tendencia más profunda. Pero debajo de toda esa narración, antes de cada descripción, en el espacio brevísimo entre la experiencia y el primer pensamiento que llega a comentarla, hay algo que siempre estuvo presente sin necesitar ser descrito para ser completamente real. Y si lo que más profundamente eres no es la voz que comenta la vida, sino la presencia silenciosa que vive la vida antes de que cualquier comentario llegue a cubrirla.